El conflicto en Siria ya se ha convertido en una guerra civil, así lo ha declarado el vicesecretario general de la ONU para las operaciones pacificadoras. Según el funcionario, Siria ahora sobrevive a tal escalada de violencia que hace sobreentender el cambio en la naturaleza del conflicto. Este lunes, en las Naciones Unidas han declarado que el gobierno y la oposición armada podrían emplear niños en sus operaciones militares, usos que van hasta el de escudos humanos. Mientras, un grupo de manifestantes ha bloqueado el acceso a observadores de la ONU a la ciudad de Al-Jaffa. Previamente, Ban Ki-moon exigió a las autoridades locales permitir la verificación de la misión sobre una posible operación militar en la zona. Y la Unión Europea insiste en que el plan de Annan es la mejor opción para el país árabe. La crisis siria será el tema de discusión en una conferencia internacional propuesta por el ministro ruso de Exteriores. Kofi Annan se mostró muy receptivo ante la disposición de Rusia de servir de anfitrión para ese encuentro. Y la Secretaría de Estado de Estados Unidos ha acusado a Rusia de suministrar helicópteros de combate a Siria, alegando que esto puede causar consecuencias dramáticas. No obstante, el Pentágono ha afirmado que no tiene ninguna información sobre este supuesto abastecimiento. El analista político Lajos Sadji nos comenta en directo esta contradicción. Hola, Lajos. Los funcionarios estadounidenses parecen estar divididos en cuanto a la posible venta de helicópteros de combate rusos a Siria. ¿Cómo se puede explicar esta contradicción en sus declaraciones? Bueno, la cosa es que la secretaria de Estado Hillary Clinton, al decir de que Rusia pues está mintiendo, porque dice que al venderle estos helicópteros pues no va a tener al gobierno sirio, claro, no va a tener un impacto en los asuntos del conflicto interno. Bueno, Rusia tiene, pues como cualquier país soberano, el derecho de venderle armamento a un país con quien tiene estrechas relaciones y pues eso, no hay un embargo de las Naciones Unidas en contra de la venta de armamento a Siria. Y bueno, Siria, el gobierno lo que está haciendo es intentar defenderse para impedir ser derrocado por unos rebeldes, y en cuanto al uso que le dé el gobierno sirio a los helicópteros, ya eso es asunto de un país soberano como como es Siria, ¿no?, por parte de su gobierno. Pero Rusia en ese sentido no hace nada distinto, como por ejemplo cuando Estados Unidos durante la guerra de Vietnam le proporcionaba helicópteros al ejército de Vietnam del Sur en la lucha contra los rebeldes del Vietcong que querían derrocar al gobierno de Saigón. O, por ejemplo, el uso de helicópteros por parte de las fuerzas norteamericanas en Irak, incluyendo en encuentros que, de acuerdo a Wikileaks, han sido casos de crímenes de guerra, de helicópteros disparando contra la población civil iraquí, o ahora mismo que los están usando en Afganistán contra los talibán, que son rebeldes que quieren derrocar al gobierno de Kabul. O sea que realmente hay una contradicción, pero eso se debe a una política de doble estándar, porque realmente la secretaria de Estado Hillary Clinton está haciendo política, y política para sacar ventaja diplomáticamente y poner a Rusia pues en una mala situación, para presionarla, para forzarla, digamos que diplomáticamente, a que se ponga del lado, ¿no?, de las potencias occidentales que quieren un cambio de gobierno en Damasco. Lajos, no es la primera vez que Estados Unidos intenta acusar a Rusia de suministrar estas armas al país árabe, aunque Moscú cada vez más reitera que solamente cumple con sus obligaciones, que no violan ninguna de esas sanciones. Desde tu punto de vista, ¿por qué Washington anhela tanto jugar esa carta y cómo puede influir en el desarrollo de la situación en Siria? Bueno, ya de por sí la diplomacia norteamericana ha influenciado bastante en el conflicto de Siria. Se acusa al gobierno ruso por la venta de estos armamentos de contribuir a que haya un aumento de la violencia en el conflicto interno sirio. Pero realmente creo que no cabe la menor duda que Estados Unidos ha estado detrás de el apoyo que se le ha dado internacionalmente a la rebelión armada, aparte ya de la oposición pues política, ¿no?, en el exilio, y pues si Arabia Saudita o Qatar le dan armamento o salarios a los rebeldes, pues no hay que dudar de que también Estados Unidos esté contribuyendo a la causa armada de los rebeldes. Entonces, pues es una situación en la cual Rusia no quiere permitir que un aliado y un país miembro de la comunidad internacional sea avasallado por lo que considera es una intervención externa, una injerencia externa por parte, en este caso, de potencias occidentales, de Turquía y de los países árabes del Golfo Pérsico, que quieren un cambio de gobierno por diversas razones. Entonces, Rusia en eso pues se mantiene firme y no va a ceder ante este tipo de presiones.
Pues muchas gracias, Lajos, por todos estos detalles. Ha sido el analista político Lajos Sadji, que ha compartido con nosotros su opinión sobre las contradicciones que parecen reinar entre los funcionarios estadounidenses en torno a Siria. Vender la guerra. Los medios de comunicación podrían convertirse en un arma de destrucción masiva cuando sirven de excusa a los países occidentales para justificar su intervención a estados como Irak o Siria. El siguiente reportaje nos revela el esquema de tal manipulación. El cerco sobre el régimen sirio se va estrechando, y no solo en el ámbito diplomático, sino también en el mediático. Basta recordar la foto de decenas de cadáveres tomada en Irak en 2003, usadas por BBC para ilustrar la matanza en la ciudad siria de Hula, o numerosos vídeos en YouTube que muestran a rebeldes regresando de la muerte. La comunicación es un arma. Cada frase se convierte en una bala que da en el blanco. Los términos de propaganda han llegado a ser términos de guerra. Hablamos de objetivos, de estrategia de impacto. Es terrible. Es un arma en la guerra porque cualquier guerra ahora se transmite en imágenes en directo y estas imágenes pueden influir en la opinión del mundo. Inclusive, ya se ha hecho en algunas ocasiones en el pasado, el cambiar la apariencia de la guerra, traer cuerpos, maquillarlos. Usted inclusive puede hacer un simulacro de una masacre que no ha ocurrido porque es muy fácil presentar la información errónea durante la guerra. En 1990, durante la Guerra del Golfo Pérsico, una chica llamada Naria contó su historia de lo que los soldados iraquíes hacían con los niños en un hospital kuwaití. Sus palabras fueron ampliamente divulgadas y citadas por muchos políticos que justificaban su apoyo a Kuwait en la guerra. Agarraron las incubadoras y dejaron a los niños muriendo en el suelo frío. Aquella noche esas palabras fueron transmitidas por las cadenas ABC y NBS y vistas por al menos 35 millones de estadounidenses. 7 senadores citaron estas palabras para apoyar el uso de la fuerza contra Irak. El entonces presidente George Bush mencionó esta historia al menos 10 veces durante las siguientes semanas. Resultó que la niña era la hija del embajador kuwaití en Estados Unidos y su declaración era parte de la campaña mediática iniciada por una agencia estadounidense de relaciones públicas para el gobierno de Kuwait. Pasaron decenas de años, pero pocas cosas han cambiado. Hoy en día las imágenes así y las palabras así. La población civil es torturada, ejecutada. Acabar con la violencia. Intentan justificar las invasiones militares y las operaciones injerencistas para detener las supuestas matanzas de civiles y a sus supuestos precursores. Es depresivamente fácil vender la guerra. Actualmente hasta se ha vuelto un hábito. Aún a pesar de que todos nosotros sabemos que todo sobre la guerra en Irak es una mentira, toda la gente está feliz de creer en todo lo que se dice de los terceros países. Empresas de relaciones públicas y otros instrumentos de propaganda que pintan una realidad distorsionada facilitando las invasiones militares promovidas por líderes políticos no son una novedad. Mientras se hace más urgente una efectiva comunicación, es muy fina la línea que separa la verdad de lo que es. Saddam Hussein desarrollará las armas de destrucción masiva. Una manifiesta manipulación. Este pretexto, supuesta existencia de armas de la destrucción masiva, justificó la injerencia militar occidental en Irak en 2003. Para un telespectador hay chicos buenos y chicos malos. Nos están saturando una y otra vez con las mismas imágenes. Es aquí donde son buenos, satisfaciendo a la audiencia sin exponer una agenda real. Aunque la historia está llena de ejemplos, muchos son los que consideran que la memoria colectiva es corta. La realidad tiene una amplia gama de grises, no es ni negra ni blanca. Siempre depende del ángulo que se le mire. Pero cuando se pone en marcha la máquina militar de las corporaciones mediáticas, la verdad se aleja. Esto podría ser tolerable si su saldo no se cobrara en vidas de civiles inocentes. Yevgenia Hadji, RT.